La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Segunda de Reyes 5, del 14 al 17. Son 4 versículos, los vamos a leer juntos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay un Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero no lo quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a dioses, sino a Jehová. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Tú eres un adorador. Hoy, a través del culto, hay cosas que se han malinterpretado sobre lo que es el culto. Es ir más allá de simplemente asistir al culto, y nosotros tenemos que realmente vivir como adoradores. Hoy les comparto la palabra con el título de Naamán, adorador. Últimamente, no sé si es por la alabanza, el grupo de Caleb o algo así, pero hay personas que me saludan súper bien. Y me saludan y me dicen: Ay, tú eres el encargado de la alabanza de Caleb. Como Caleb que se está haciendo, y les gusta bastante. Y a veces escucho a los niños de la iglesia que están hablando en un café o en algún lado, y yo no entiendo nada de lo que dicen. Ya ahí usan mucho vocabulario mezclado y no les puedo preguntar qué es lo que están diciendo, pero no les entiendo qué dicen. Y entonces a veces me da mucha curiosidad esta nueva generación. Nosotros somos de esta nueva generación, pero hay unos vocabularios, unas palabras que usan las personas que traducen, que usan las personas jóvenes. Y entonces la gente dice: Pero entonces, ¿por qué cortan las palabras? Yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo estaba en el colegio, era más joven y estaba en el colegio, me acuerdo que los adultos nos regañaban y decían: ¿por qué tienen que cortar así las palabras? Pero ahora me doy cuenta que es lo mismo y se ha cambiado muchísimo. Igual ya no me acuerdo de los términos que incluso yo usaba. Incluso en estas cosas hay personas que siguen usando esos términos hasta el final, hay personas que no los usan. Hay palabras que se usaban desde antes hasta ahora, y significa como no hay nada. Y un pastor estaba viendo un canal cristiano, y un pastor en una predicación muy formal usó una expresión como: esto no es un problema, pero es una expresión pues coloquial. Y eso realmente ya se metió dentro del vocabulario. Y entonces están esos vocabularios. Y me acuerdo que cuando nuestros padres o la gente mayor empezaban a usar estos vocabularios para este vocabulario para verse más jóvenes, y entonces o sea, ahí se veían ridículos. Entonces yo por eso trato de no hacerlo, para que los niños no piensen así de mí. Y yo he visto, también hay una pastor asistente que está encargado de los niños y usa estos términos para predicar. Y yo no sé él cómo hace. Yo la verdad no quiero escribir como esas cosas en el tablero. Las personas mayores saben qué significa esto. Tienen que estudiar, tienen que preguntarle a ChatGPT qué significan estos términos. Entonces hay cosas que ya el tener que estar investigando, buscando qué es lo que usan las personas jóvenes, significa que ya envejecí. Y entonces hay palabras que son muy difíciles. Hay una palabra que es Alchaktakalsen, y dice como hacerlo bien. O sea, es un término que significa
como hacer las cosas bien, de una manera organizada. Pero es muy complejo, es muy largo, es un término muy largo en coreano. Y, o sea, incluye muchas palabras. Pues entonces, en vez de pensar como, cortaron muy bien los términos, la verdad me hace pensar, realmente ellos tienen, se está volviendo, esto más que un término como cortado, es como, se ha vuelto mucho como la ideología de los jóvenes. Como que todo sea bien y, o sea, como, neat. Y es como hacer lo suficiente, como bien, hacer lo suficiente y hacerlo bien. Pero entonces ahorita, en esta generación más que en ningún otro momento, esa naturaleza de Génesis 3 de volverse el Señor de su vida se ha vuelto muy cultural y ahora es como simplemente estemos cómodos, vivamos cómodamente. Y no, esto no se refiere a una comodidad del cuerpo, de estar en un lugar cómodo o algo así, sino se ha vuelto una comodidad de no se metan conmigo, no quiero aceptar esto. Y yo pienso que esto está escondido. Ahora, el estar cómodo en sí mismo no es algo malo. Sin embargo, el que evitar el cambio y querer estar cómodo con lo que yo soy en sí no es correcto. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestra vida es seguir a Cristo. Y usted sí que se amena a esto. No se trata de que las cosas les van a salir bien. Aunque no, lo que nosotros, aunque no sea como nosotros queramos, tenemos que poder decir amén. Y hay muchas personas que asisten a la iglesia y el sueño y su tema de oración es simplemente vivir cómodo. Y se volvió como su idolatría. Y hay muchas personas que no pueden explicar esto de manera bíblica. Pero nosotros somos personas del reino de Dios. En este tiempo estamos peleando una batalla espiritual. Y tenemos que expandirnos. Y tenemos que expandirnos para que... Y estamos encargados de que el reino de Dios sea expandido. Si es una empresa, todos los trabajadores de la empresa simplemente quieren estar cómodamente en la empresa. Todos piensan así. Esa empresa se va a quebrar. Si ustedes son dueños de una empresa, no pueden pensar así. Y si ustedes solamente son una persona que simplemente quiere estar cómoda con lo que hace y hacer lo suficiente, ustedes no van a querer contratar a esa persona. Si, digamos, en un país el presidente simplemente quiere estar cómodo y hacer lo suficiente, ese país también se va a ver afectado. Y nosotros espiritualmente, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir espiritualmente? Ahorita Israel e Irán están en una guerra. Esas son las capitales. Es como si en la capital de Israel, en la capital de Irán están cayendo bombas. Es una capital, como si cayeran bombas aquí en Seúl. Eso es una cosa muy grave. Hay personas que se murieron en avión. Hay problemas de drogas y la gente está muriendo de una manera absurda por esto. La verdad es que ver noticias en sí mismo es doloroso. No quiero ver más, es desastroso. Y hay muchas iglesias, pero la gente sigue viviendo divididos en problemas mentales, en destrucción. ¿Y ustedes creen que de verdad hay respuesta en el mundo? ¿Hay respuesta en el mundo? ¿De verdad pueden estar felices? ¿Es verdad que la vida simplemente es esto? En el mundo no hay una respuesta. La respuesta para salvar el mundo al Señor no se la entregó a la tecnología ni a los científicos ni a nada, sino se lo entregó a la iglesia. Por eso el fracaso y el dolor de este mundo es nuestra responsabilidad, porque nosotros como cristianos simplemente queremos estar cómodos. Queremos vivir una vida de fe cómoda. Esto en sí mismo no tiene sentido. No les estoy diciendo que tiene que ser incómodo. Les estoy diciendo somos diferentes. Nosotros no vamos por el camino ancho, vamos por el camino angosto por el que nadie quiere ir. Y todos los que están acá, todos los que están escuchando esta palabra, por favor, no vivan una vida que sea solamente ir al cielo.
Por eso yo les estoy diciendo quiénes, la palabra nos dijo la semana pasada, quiénes somos nosotros. Somos los buenos siervos de Dios, de Cristo Jesús. Dios nos llamó como sus siervos. Y Él, de acuerdo a la razón por la que Él nos llamó, es porque la razón por la que Él nos llamó es la razón por la que estamos acá. Y en el mundo van a seguir viniendo dificultades y nosotros tenemos que tener las columnas espirituales y el discernimiento espiritual para poder actuar como el Señor espera en esas circunstancias. El entrenamiento, hemos recibido entrenamiento durante mucho tiempo y hemos escuchado la palabra, pero nosotros tenemos que pensar, yo realmente necesito este entrenamiento se tiene que volver mío. O sea, si digamos a ustedes les gusta ir al gimnasio y si, digamos, ven muchos videos de una persona en Instagram haciendo ejercicio, eso no va a cambiar su cuerpo. Yo como pastor, yo me he dado cuenta que en los momentos más dolorosos, cuando he entendido que el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles, dice la palabra. Y cuando me doy cuenta, cuando yo con un poquito de temor, cada vez que estaba siendo destruido, me aferré a la palabra y oré y el Señor me restauró en esos momentos de tinieblas. Y entonces a veces la gente toma la palabra y dice, no tengamos temor. Y entonces se desaparece el temor por un momento y después vuelven al temor. Pero cuando realmente estamos con Dios y realmente confirmamos que Dios está con nosotros, como si hay un temor interno, o sea, hay un temor que está fundamentado en mí. ¿Cómo voy a poderlo cambiar? ¿Cómo voy a vivir cómodamente en este mundo? Aunque se cambie el ambiente, aunque se cambien muchas cosas, sí, la ansiedad y la falta de paz están grabadas dentro de mí, no hay forma de cambiar. Y lo único que puede cambiar eso y puede dar una verdadera paz está prometido en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor no nos guía porque vivimos una vida de ansiedad. Por eso yo también estoy tomando la palabra y les estoy compartiendo lo que he confirmado en la palabra. Y por eso el mejor momento es el momento del culto. Entonces nada más no es una persona simplemente de la Biblia, sino yo debo verme nada más y saber que así como el Señor guió a nada más me está guiando a mí. Nosotros creemos en el Señor, a veces creemos en el Señor y a veces después de creer en Dios pareciera que surgieran más problemas y podemos pensar, ¿por qué? Porque es mi familia. Nada más podía pensar lo mismo, había muchísimas personas y él vivió con muchísimo esfuerzo, él peleaba por su nación y él decía, ¿por qué yo me tenía que haber informado? Yo he dado mi vida y he peleado por esta nación porque yo tenía que contagiarme de lepra. Él se esforzó más que cualquier otra persona. Él vivió de la mejor forma más que cualquier otra persona. Igual que ustedes. Pero a él le dio lepra. Y eso es conocido como si estuviera recibiendo un castigo. Y eso es lo que dice la religión. Es que estás pagando. Estás pagando tus pecados. Pero no es así. Hay un propósito. Todas esas heridas y todas esas circunstancias que siguen en nuestras vidas que no entendemos tienen un propósito en la palabra de Dios. El primer punto es Dios que restaura de acuerdo al propósito. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Porque Dios nos hace que estemos en esa tierra, porque Dios nos lleva a vivir un día más. Eso no es cualquier pregunta profunda, esto es una pregunta necesaria. ¿Por qué? Porque esto está conectado con la razón con la que yo vivo. Dios por medio de la palabra nos está diciendo claramente, la razón por la que existimos es para darle culto a Dios, para adorar a Dios. El propósito de la vida de nosotros es dar culto. Ustedes en este momento están viviendo de acuerdo a nuestro propósito. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor me hizo a mí.
me hizo para su gloria, para la gloria de Dios. No es para mí, es para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, ese es nuestro propósito. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida que le da gloria a Dios. En el versículo Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No seguimos a Dios para que se cumpla mi sueño, para vivir de la manera que yo quiero. No es eso. No fuimos creados para vivir de la manera que nosotros queramos. O para vivir cómodamente. No, la Biblia está siendo clara con esto. Mucha gente dice, ay, quiero vivir como, pero ustedes saben que no hay paz. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y esto se repite en la Biblia todo el tiempo. En el Nuevo Testamento también dice, en el Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amados. ¿Por qué fueron creados? Porque hemos recibido salvación y porque estamos viviendo esto. Porque en el momento que recibimos salvación podemos volver a alabar a Dios de la manera en la que fuimos creados. Ay, Dios, ¿por qué me salvó? Porque a través de usted. A través de usted hay una... Y porque hay una gloria que yo voy a recibir a través de su vida. El culto, el dar culto no es una herramienta para que nuestra semana sea una buena semana. Es la razón fundamental de nuestras vidas. Y con estas perspectivas, cuando vemos Naaman, hay algo importante. Y si vemos en 42:8 dice, 6:42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El Señor ha de recibir gloria a través de nosotros y Él la va a recibir. Y entonces había una gloria que Naaman tenía que elevar delante de Dios. Pero él no estaba en un estado ni en una posición espiritual de poder adorar a Dios, porque Dios solamente recibe la alabanza de sus hijos. Los que no son creyentes ni siquiera pueden dar realmente culto a Dios. Una persona separada de Dios, una persona que no es hijo de Dios, no puede darle culto. Y es en esta situación donde él le dio lepra. Y todas las cosas tienen una razón. Para ser hijos de Dios debemos primero dar culto a Dios. Y Dios empieza a darnos, Dios empieza a decirnos que debemos encontrarnos con Dios a través de las diferentes circunstancias. Y tenemos que primero solucionar ese estado espiritual que no nos permite darle gloria a Dios. Porque si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Para qué? Para que volvamos a su presencia. Y por eso Dios permite estas cosas. En este mundo no hay respuesta. No hay ningún camino, no hay ninguna forma para vivir de acuerdo al diseño original. Ese temor de estar separado de Dios no se puede solucionar de ninguna manera. Y así sea por medio de algún problema, Dios los permite para que vivamos de acuerdo a nuestro diseño original. Cuando yo era pequeño había un lugar donde vivía mi abuelito y él tenía como unas granjas a las afueras. Entonces yo vivía en Busan y me acuerdo que a veces íbamos y en esa época realmente era campo. Y como era campo en la noche daba mucho miedo porque era oscuro. Y ese campo en las noches tiene cierto, como esa sensación que un poquito de miedo. Y me acuerdo que mi abuelo siempre veía un programa en las noches. Y era como un programa que tenía que ver con crímenes o investigación, o sea, y era un contenido que yo creo que hoy en día no puede salir en televisión. Y eran como, le cortaron la cabeza a una persona y mostraban cómo le cortaron la cabeza. Y entonces, o dibujaban el nombre, dibujaban a la persona que mataba a la gente, hacían el dibujo, pero entonces todo el mundo se veía igual, y entonces después uno salía y todos los vecinos se veían igual que ese dibujo. Y mi abuelito siempre veía eso, y un día estaba viendo eso y salió. ¿Qué? Porque se fue a caminar en el campo solo. ¡Qué miedo! Y yo tenía muchísimo miedo. Y entonces, en el campo ponen una cosa para que solamente nosotros podamos ver desde adentro, pero no nos vean desde afuera.
Y entonces, si tú estás viendo desde adentro, no se veía tampoco tan bien. Entonces, cuando alguien se movió, pues parecía un fantasma. Y ese día yo tenía tanto miedo, yo estaba solo. Yo pensaba que en cualquier momento iba a venir un asesino a matarme. Al punto que yo decía, yo quiero quitar todas las ventanas. Yo quería tapar todas las ventanas con periódico. ¿Qué? ¿Es la culpa de las ventanas? ¿Es el problema de las ventanas? No, el problema es que a mí me da miedo estar solo. Entonces la gente dice, es que mi temor es mi personalidad, mi temor son mis problemas, o la razón son estos o aquellos. Pero, y la gente dice, no, es que no me encuentro con la persona correcta. La verdad, el problema es estar separado de Dios. Y nosotros no podemos mentir con esto. En el momento que estamos incluso cuando estamos con Dios, y si no creemos, ese es el problema verdadero. Y nosotros tenemos que entender ese dolor de las personas que no han podido conocer a las personas. Por eso el Señor establece a las personas y después establece a las personas y después Él no está. Y entonces la gente dice, no, es que yo me hiero mucho por lo que dice la gente. Pues porque se hirió por las personas. Y porque si no es herido por esa persona, si no es traicionado por esa persona, va a ver a esa persona más que a Dios mismo. Y Dios no nos está permitiendo esos problemas porque no nos quiera o algo, sino para que volvamos delante de Él. Nosotros tenemos que volver delante de Dios y encontrarnos con el Señor. En este momento tiene problemas espirituales, económicos, tiene mucho estrés, hay muchas dificultades. Crean que esta es una forma para encontrarnos con Dios. ¿Y qué es? Solamente una cosa, es solamente Jesucristo. En el momento que conocemos a Jesucristo podemos dar culto de verdad. Vamos a leer el versículo 13 nuevamente. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto es algo que en la perspectiva de Naamán era imposible entender, porque tenía que entrar 7 veces a ese río. Y por eso precisamente es que la fe es importante. ¿Cómo así que Jesús terminó todo? Claro, no tiene sentido, pero Jesús ya solucionó todo. La semana pasada de culto familiar, parece un joven, una persona, un padre, realmente escuchó muy bien a ese versículo. Y esa persona dijo, la verdad, no he hecho gran cosa. Yo realmente... Nosotros para poder vivir de acuerdo a nuestra fe, tenemos que quitar el uniforme que tenemos como Naamán. Y esto no habla solamente de la ropa como tal, de la ropa visible, sino esas cosas que buscan tapar esa lepra. Eso se vuelve como idolatría. ¿Por qué? Porque es un empaque de decoración que cubre lo que está adentro. Nosotros y la gente que piensa, yo soy una buena persona, yo estoy bien en la iglesia, esas personas están muy confundidas y tienen que sacarse de esa perspectiva al de hoy, porque en el momento que nosotros creemos en eso debemos creer, como les estoy diciendo, todo lo que haya pasado en mi pasado ya no importa. Y la gente dice, entonces está bien si me caigo, está bien si me equivoco. Y entonces, la verdad, no hay mucho que podamos hacer contra las cosas Satanás. No podemos cambiar esa naturaleza que estaba antes en nuestras fuerzas, pero por eso nosotros que hemos recibido la salvación de Cristo cuando teníamos ningún tipo de esperanza, cuando entendemos esto y vivimos de acuerdo a esto, realmente cambia todas nuestras vidas. Y en ese momento empezamos a disfrutar lo que es servir al Señor con alegría. Por eso nosotros tenemos que botar esa gravedad, esas cosas del pasado y agradecer realmente por el presente. Si ustedes nos botan eso, ¿qué va a pasar?
tenemos que dejar esos fundamentos erróneos y estar delante de Dios. Y cada vez que ustedes estén en el culto tienen que ser conscientes de esto y escuchar la palabra con ese corazón. No se trata de hacer la oración de entrega una vez. Incluso en este momento el Señor está guardando su corazón y sus pensamientos. Y probablemente algunas personas vinieron a predicar mi predicación, pero esto no es lo que el Señor está esperando que hagan. Y entonces, Naaman era una persona muy importante, y él pensaba que Elisa, que era ese profeta importante, iba a salir directamente a saludar a Naaman, pero este profeta no salió directamente. Y entonces envió a otra persona. Entonces dice que el hecho de que no haya salido este profeta directamente, sino que haya enviado a otra persona, muestra que no se trata de ninguna otra cosa, sino realmente de la palabra de Dios en sí mismo. Por eso yo espero que ustedes se vuelvan realmente adoradores de verdad. Por eso la restauración que viene a través del culto. Segundo punto. Hay muchas personas que dicen que dan culto y creen que viven una vida de culto, pero la verdad es que el dar culto en sí mismo no es solamente asistir los domingos, es vivir una vida de adorador. Nosotros fuimos creados como adoradores. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento habla de esto. El Antiguo Testamento habla de encontrarse todos los días. Todos los días tenían que tomar el maná que se caía del cielo. Por eso ahora que ustedes están motivando ese libro de maná, el nombre del libro, nos encontramos mañana. Pero, y eso es bíblico. En el versículo de Hechos 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y compartiendo el pan, en las cosas comían juntos, junto con alegría y sencillez de su corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que deben de ser salvos. Si vemos en el versículo 15 de hoy, vemos que lo que pasa cuando se da culto de la manera correcta. Y dice: y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y el que confiesa: no hay otro Dios como el de Israel, solamente es Dios. En otras palabras, solamente Jesús es el Cristo, solamente Dios es el Señor. Esto es lo que están confesando después de dar culto al Señor. La semana pasada una persona invitó a 2 amigas y dice que esas dos personas se ofendieron y se fueron. Y entonces dice que porque ese pastor habla solamente bien de Jesús y habla mal de otras religiones. Entonces digo, bueno, si escucharon bien. Pero la Biblia no nos habla de religión. La Biblia nos habla de la solución para la humanidad. Después de que Naaman dio culto a Dios, él confiesa esto: solamente hay Dios en Israel. Y él se está dando cuenta, más que la sanidad física, la sanidad que él recibió fue la sanidad de reconocer que Dios era real y que era el único Dios. Y en esa época todo era un Dios para ellos. Y Naaman en ese momento está, la luna, el sol, todo. Y Naaman está diciendo: solamente Dios es la respuesta, solamente Dios es la respuesta. Y en cada culto ustedes tienen que recibir esto, experimentar esto. Si vos en el versículo 17 dice: entonces Naaman dijo: te ruego pues de que esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni agradecerá sacrificio a los otros dioses sino a Jehová. Entonces él vivía llevando una vida de idolatría.
La vida para solucionar el pecado era dar una ofrenda. Entonces cogían este es un momento en el que vemos como una persona que vivía en idolatría sale de eso y le entrega su vida a Jesucristo. Y entonces, por eso, porque Él dice, ya no voy a dar absolutamente nada a Dios, sino solamente a otro Dios, sino solamente al único Dios. Entonces hay gente que a veces viene a la iglesia y quiere recibir conocimiento, quiere recibir reconocimiento, y si los tratamientos se sienten bien y si se sienten incómodos, entonces ya no quieren estar. Eso vienen en este estado mezclado con las cosas del mundo, pero tienen que volverse tienen que volverse, y yo oro para que cada culto se restaure a la cultura de Dios. Y entonces viene un resultado. ¿Qué resultado viene? El resultado de que mis pensamientos y mis cosas son quitadas y empezamos a servir al Señor. En esa época, en ese momento, nada más le quería dar una ofrenda a este profeta. Y entonces al final no lo hace. Y entonces lo que hace, al final no lo recibe. Entonces lo que Naamán hace es coge tierra de Israel y la lleva donde él vive para dar ofrenda en ese lugar. Y hay muchas personas que dicen que esto es una escena de misiones, porque él tomó una decisión hacia las misiones solamente con un culto, y él tenía alrededor de 200, a cada animal era como 200 kilogramos, era una cosa muy grande, y tenían que ahora llevarse todas esas cosas de nuevo porque no lo recibieron. Fue a un lugar donde nadie más creía en Dios. Y él dijo, yo en ese lugar voy a darle culto a Dios, voy a adorar a Dios. Dios está buscando estos adoradores sinceros que van más allá de ser adoradores y que se vuelven misioneros. Naamán se volvió misionero. Nosotros somos el Naamán de esta época. Y nosotros, ¿por qué? Porque el problema fundamental en nosotros fue solucionado y ahora somos hijos de Dios. Y fuimos llamados para brillar la luz de Cristo. Y no es que ustedes, yo les digo, no den culto solamente en este lugar, salgan y den culto afuera. Vean a Dios, alaben a Dios. Y cuando nosotros hagamos eso, muchas personas que están en dolor nos va a decir, pero ¿cómo van a vivir mejor que yo? Si tienen menos dinero que yo, si están así o así. Y ustedes van a decir, porque Dios está con nosotros, vengan y disfruten conmigo. Esta confesión de que soy el Cristo tiene que volver nuestra confesión. Y yo los bendigo porque ustedes realmente disfruten de su conclusión. En conclusión, nada más, él vivió una vida como iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Es un lugar donde se vive centrado en Cristo y el Señor. Es poner a Cristo por encima de todas las cosas. Poner a Cristo primero y después dar gloria a Dios. En cualquier lado yo puedo adorar a Dios, pero solamente con Jesucristo puedo experimentar ese evangelio que salva a todas las personas y que me salva también a mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Realmente estoy viviendo como iglesia? Digamos, yo soy pastor, yo predico el evangelio, yo les digo, hagamos esto, aquello. Pero si ustedes me ven diciendo eso, pero después me ven haciendo otras cosas que nada que ver, ¿no van a pensar que estoy pecando? Es lo mismo con todos. Si el culto no está vivo, si la iglesia en sí no tiene fortaleza, el mensaje de Dios deja de transmitirse. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando yo no conozco a Dios por completo, cuando no lavo a Dios por completo, cuando no puedo llamar mi iglesia a Dios en serio.
Nosotros somos la iglesia de Dios. Y nosotros ya recibimos una justificación por completo, ya fuimos limpios por Jesús. Y yo los bendigo porque ustedes se vuelvan el Naamán de esta generación. En este momento recibimos la palabra, este es un tiempo de culto, de adoración. Que esa confesión de Naamán se vuelva nuestra confesión. Que en este tiempo vamos a orar con un corazón hambriento para el culto a Dios, para adorar a Dios.